Apenas abrí los ojos. La luz me dolía y mi cabeza se dividía en pequeñas fracciones. ¿Cuánto bebí anoche? ¿Cómo llegué a casa? De acuerdo, Carla. 8 p.m. Bar Christopher Road. Otra copa de vino y el aniversario de la muerte de Amanda. Creo que mi esposo Ashton me llamó para preguntarme dónde estaba. No recuerdo qué más dije. Un joven mucho más joven que yo se sentó a mi lado y me compró vino. Tomé demasiado y mi cabeza giraba traicioneramente. Necesitaba aire, así que salí al exterior. Abrí los ojos y vi que no era mi apartamento. Un hombre dormido estaba a mi lado. Oye, se lo dije, Hey. no reaccionó. ¿Me oyes? Repetí Hey. más fuerte. No se movió. Toqué su muñeca con un reloj llamativo. Su mano fría. Salté de la cama y miré fijamente. Mancha de sangre en sábana. Cuchillo debajo de las costillas en costado derecho. El hombre estaba muerto. Sin dudas. ¿Cómo lo supe? Porque soy un cirujano. Lo fui hasta hace poco. Antes de Amanda. Como si me preparara para una operación compleja, me recompuse y concentré. Era tarde para ayudar al hombre, así que me salvé. Tomé mis cosas y me apresuré hacia la puerta sin tocar nada. Miré mi reloj. Eran las 10 de la mañana. Abrí la puerta del condominio. ¿En qué vecindario fue esto? Solo vi almacenes. Fue incluso mejor. Menos testigos. No lo consideré al ver a un hombre sin hogar. Buscaba frenéticamente en un contenedor de basura sin mirar. Me fui rápido. Felicitaciones, Carla. De cirujano famoso a asesino. ¿No es una carrera que te hace dar vueltas? Lloré en casa. ¿Qué hago? ¿Huir al extranjero? ¿Llamar a Ashton? ¿Ir a la policía? Teléfono sonó. Era Roberto. Esperaba su llamada. Siempre sabía lo que diría, pero contestaba sus llamadas de todos modos. Robert hablaba de Amanda, su gran hermana, cómo creía que la salvaría y cómo murió en mi mesa de operaciones. Mi conciencia hablaba a través de él. Era mi dolor y castigo por lo sucedido. Al colgar, me sentí miserable y encendí la televisión. Hayan muerto famoso fotógrafo moda en estudio. Investigación sigue en curso. Sentí pánico. Corrí por mi apartamento, empacando ropa, dinero y documentos en mi bolso. Voy al aeropuerto, compro boleto. ¿A dónde? No importa. Busco en Google países sin extradición. Dios, Carla, qué desastre. Había muchos policías en la terminal internacional. ¿Y si encuentran mis huellas y esperan que haga algo estúpido? ¿Te gusta huir al exterior? Di la vuelta y choqué con Robert, mi tormentor de teléfonos. Él salía del aeropuerto buscando un taxi. Me veía terrible. En lugar de maldecirme, Robert ofreció ayuda. En casa, la tetera chocó como siempre cuando hervía. Robert hacía té. ¿Por qué aquí? ¿Disfrutaba de mi miseria? Me preguntó qué hacía en el aeropuerto. Mentí que esperaba a mi amigo, pero su vuelo fue cancelado. Robert fingió creerme. Debe irse, pensé, y le dije que estaba cansado y necesitaba dormir. Se fue. Dejó su tarjeta. Qué día largo y feo, necesito dormir. Será mejor por la mañana. Soñé con un viaje que Ashton y yo tuvimos, a las montañas. Habíamos estado retrasándolo años, porque yo operaba, salvando vidas y ganando gloria. Ashton y yo nos mudamos a un apartamento en el centro de la ciudad. En nuestro 5º aniversario, le presenté una premisa para su restaurante de ensueño. Ashton me propuso matrimonio durante nuestro viaje de bodas. Me rompí la muñeca derecha mientras esquiaba, fracturando el hueso y dañando el tendón. Pasé por varias operaciones y una larga rehabilitación. Nadie garantizaba que retomaría mi práctica. Lo entendí, pero quería gritar de impotencia. Mi relación con Ashton se volvió amarga. Veía a una mujer fuerte a su lado,
pero ahora solo a una criatura perdida incapaz de ayudarse. Luego estaba Amanda. Su caso era complejo y otros médicos se habían negado a operar. Dudé. ¿Estaba lista para volver? Robert me convenció. Él sabía de mi muñeca lesionada. Éramos su última esperanza. Amanda murió 23 min después de la cirugía, sangrado interno. A veces sucede. Renuncio. No vi a Robert después, pero me llamó un mes después y varias veces. Sus llamadas se hicieron regulares. Me desperté con el timbre. Ashton estaba allí. «Eres pálido», dijo mi esposo. Se veía genial. Obviamente se había beneficiado de mi mudanza. Tras la muerte de Amanda, me volví insoportable, así que decidimos mudarme al antiguo apartamento. Cuando esté listo, volveré. Ashton me llevó al restaurante. Dijo que estaba agotado y necesitaba comer. Él me preguntó si estaba bien, y le conté todo. Ashton se puso nervioso. Claro, lo hizo. No es usual que tu esposa te diga que se despertó junto a un cadáver. Me preguntó si lo había matado. Confesé que no recordaba, pero no creía haberlo hecho. Dijo que lo correcto era ir a la comisaría y contarles todo. Bueno, daría el mismo consejo a otra persona, pero fui yo quien despertó al lado del cadáver. Necesitaba pensar. En casa me refresqué con agua fría para aclarar mis pensamientos. Supongamos que no lo maté. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Y qué estaba haciendo allí? Escuché algo hacer tic. Cerré la llave y se detuvo. Después continuó. Revisé estantes, cajones y la cesta de la ropa hasta hallarlo. El reloj llamativo del hombre muerto, envuelto en la sábana. Me apresuré a la cocina para deshacerme de él. La tarjeta de Robert me llamó la atención. Creí que me di cuenta. Decidió destruirme. Vengar a Amanda en su aniversario de muerte. Qué simbólico. Mató al fotógrafo, me puso en la cama con él y luego me trajo a casa y plantó el reloj. Tras llegar a su oficina, le conté todo y lo llevé al parque más cercano. Escuchó en silencio y al terminar, sacó el boleto de su bolsillo. En la noche del asesinato, él estaba a 2000 kilómetros de aquí. Me asusté al contarle al hombre que apenas conocía del asesinato relacionado conmigo. Mientras tanto, Robert llamaba a alguien. ¿Es la policía? Casi me desmayé, pero resultó que llamaba a su hermano, un oficial de policía, por la investigación. Había muchas huellas en el apartamento. No era inusual. El dueño había sido fotógrafo y muchas personas estuvieron en su estudio. Sin embargo, hubo otro hecho notable. Se encontraron cabellos largos y claros en la mano de la víctima. La policía tenía un testigo, un hombre sin hogar que vio a una mujer rubia salir del edificio a las 9 de la mañana. Recordé mirar mi reloj antes de irme y estaba seguro de que eran las 10, así que o el hombre sin hogar se equivocaba o había otra rubia allí. Para evitar sospechas, dejamos el coche de Robert a unas cuadras. Vimos al indigente junto al contenedor. Tras recibir el billete deseado, nos dijo que su horario coincidía con el de los camiones de basura de los supermercados. Estaba seguro de que la mujer había partido a las 9. Sentí esperanza en ese momento. Incluso me quité las gafas y miré al hombre. Me miró fijamente, luego a Robert y dijo, «Fue ella, si no me equivoco». Mi esperanza se esfumó. Le pedí a Robert que me llevara a la oficina de mi abogado y el de Ashton. ¿Terminé en la cárcel por organizar y terminar mis cosas rápidamente? Lo que sea. El abogado me esperaba. Dijo estar contento de que Ashton y yo hubiéramos llegado a un acuerdo. Supe que mi esposo quería divorciarse, repartir bienes y volver a casarse. El abogado estaba seguro de que lo sabía. Decidí no decepcionarlo, sino a Ashton. Fui rápido al apartamento que compré con mi dinero. La llave no encajaba, así que él la reemplazó. No perdí tiempo. Presioné el timbre y cuando Ashton abrió, entré sin esperar invitación, decidido y sin dejar de empujar. La vi en la sala de estar, morena de ojos marrones, fumando y atractiva, más joven y opuesta a mí.
aunque pensé conocer su rostro. ¿Era actriz? Seguro. Ashton le atraía la alta sociedad. ¿Por qué me eligió? Es obvio. Actrices no compran a sus esposos en el centro histórico. Ashton comenzó a dar excusas. Él y Paula habían mantenido su relación en secreto para que yo no me enterara, especialmente en un momento difícil de mi vida. Luego me preguntó si fui a la policía. Quería matarlos a ambos. No me importaba que ya tuviera un cadáver en mi cuenta. Salí, cerrando la puerta bruscamente. Fui a la cafetería y empecé a ver fragmentos de programas en los que la amante de mi esposo actuaba. Ella actuó bien. Me quedé helado al verme en la pantalla. Ojos azules, cabello rubio, mi estatura, pero era Paula Grace. Esto fue lo que decían los créditos. Recibí un mensaje de Robert. El pelo en su mano es de una peluca. Salí corriendo de la cafetería y tomé un taxi al estudio. Doble tarifa. La chica del vestidor feliz por el interés del famoso tabloide en su proyecto. Dio muchas entrevistas, así que no fue difícil fingir ser periodista. La chica me dijo alegremente que Paula era insoportable en el set, que tenía un romance con el director casado y que él le dio su propio guardarropa y una peluca exclusiva y costosa. En la puerta, vi al chico del bar con una bata de médico, actuando irónicamente en una escena de multitud del espectáculo. Ashton tenía razón, era hora de ir a la policía. Los detectives encontraron videos obscenos en los archivos. El fotógrafo también hacía videos picantes como trabajo secundario, algunos con Paula siendo los más extremos. Recientemente, fue seleccionada por un director famoso y tuvo que deshacerse de sus pecados juveniles. El fotógrafo le dijo que costaría mucho dinero. Paula maldijo y gritó hasta que apareció un cuchillo en su mano. Al notar su error, entró en pánico y llamó a Ashton. Culparon a otro por el hecho. Yo era la pareja perfecta. Ashton descubrió que estaba en el bar. Paula le pidió al actor que pusiera pastillas en mi vino. El joven tonto confesó todo enseguida. No sabía lo que hacía. Él solo estaba enamorado. ADN víctima en peluca rubia cara que Paula guardaba en casa. Y huellas dactilares en reloj dejó en mi casa mientras almorzaba con Ashton. Ella no se preocupó por borrarlos. Paula quería evitar el castigo y Ashton quería el restaurante, el apartamento y ella. Ya no me quería. El tribunal dictaminó que tenía derecho a la propiedad. Robert estuvo a mi lado todo este tiempo. Luego me dijo que no guardaba rencor a Amanda. Fue su culpa también. Al darse cuenta de las mínimas posibilidades de su hermana, Robert y yo decidimos dejar el dolor y empezar desde cero, juntos. Una cosa más. De vuelta en el comercio. Listo. Esta vez seguro. Me desperté con una desagradable cosquilleo en el pecho, premonición de un mal día. Mis otros días no fueron maravillosos. Cuidar de un anciano semiparalizado con un temperamento difícil es un desafío, pero paga más que los inmigrantes como yo. El señor Dinello coleccionaba dinero antiguo. Se creía que su colección estaba guardada en casa. Debido a esto, alguien intentó matar a su familia. Sobrevivió, pero su hijo y su esposa murieron. Tras eso, el hombre rápidamente desarrolló paranoia de ser asesinado. No permitió a nadie en su mansión. Incluso Paolo, su único nieto. Tenía miedo a la tecnología moderna y prohibía el uso de móviles en su casa, creyendo que los criminales podrían espiarlo. Solo permitió que su empresa de seguridad instalara cámaras en las esquinas de su alta cerca. Ninguno estaba en casa. Prohibió los teléfonos. Había una cerradura automática especial en la puerta. Solo se abría un día a la semana. El personal rotaba semanalmente en ese día. Ese día también se entregó comida, correo y se recogió la basura. Luego, pasamos la semana en una casa sin conexión al exterior. No había otra forma de entrar. En el camino vi a Camila, la cocinera, por la rendija de su puerta. Se suponía que ella cocinaba el desayuno. ¿Ha pasado algo?
Una vez fue a la huelga porque, al llevar la bandeja al dueño, él la tocaba y trataba de besarla. Nunca acosaron, solo las negras lo excitaban. Tuve suerte de no ser acosado. Una vez nos contó que trajo a una sirvienta africana y la hizo su amante, pero se ahogó en la bañera. Creo que Camila debió renunciar antes, pero probablemente necesitaba dinero. Miré el reloj cerca de la habitación del señor Dinello. Se detuvo en 1220. Mala suerte. Pensé, golpeé la puerta del dueño. Nadie respondió. Abrí la puerta. Sentí el olor rancio del aire de la noche. Saludé, pero nadie respondió. El señor Dinello estaba inmóvil, sin respirar. No escuché su respiración ronca, sus ojos y boca entreabiertos. Mi empleador estaba muerto. A primera vista, parecía un infarto, lo cual no era raro con su edad. No vi señal de muerte violenta. A pesar de eso, tuve que llamar a la policía. El señor Dinello no temía los teléfonos con cable, y había uno junto a su cama. Tomé el auricular, pero no oí tono. Tiré del cable cortado. Mi corazón dio un salto. El intruso o asesino estaba en la casa. Vi que la funda de almohada era distinta a la que había puesto antes. Solo era el segundo día de nuestro turno, así solo podíamos salir en 5 días. 5 días juntos, con el cuerpo de Danielo en descomposición y su asesino. Aparte de mí, el cocinero y el mayordomo, ¿quién podría haberlo hecho? Llené una jeringa con tranquilizante para el señor Danielo en ataques de pánico. No encontré nada más para ayudarme en peligro. Escondí la jeringa en mi bolsillo y hablé con Camila. Ella se veía mal. Su frente estaba caliente. Encontré pastillas para la fiebre y le informé de la muerte del dueño. Camila se puso pálida y dijo que era culpa de Paulo, o agregó lo que había hecho el día anterior, poco después de que comenzamos nuestro turno. El servicio de entrega había traído un paquete extraño. El mayordomo lo llevó y colocó frente a la cama del dueño. Un ataúd, una caja tallada para los muertos, decorada con una cinta y un lazo. La tarjeta decía que el regalo era de Paolo, el nieto del anciano, a quien parecía haber olvidado. Pero, ¿quién y por qué cortaría el cable y cambiaría la funda de la almohada del señor Danielo? Le pregunté a Camila si había ido a ver al anciano tras prepararlo. Tembló más. Extraño que las pastillas no debilitaran su fiebre. Me dijo que estuvo enferma desde la noche anterior. Decidí revisar el ataúd. Fui al sótano, Danielo lo puso, intenté moverlo. Fue más fácil de lo esperado. Vi el esfuerzo de Ernesto al empujarlo, lo que significa que el ataúd no estaba vacío. Subí a la habitación de Ernesto, pero él no estaba. Busqué la funda de almohada. Poco mobiliario, búsqueda rápida. No hallé funda de almohada, pero había bolsa roja en cajón. Demasiado fino para ser de Ernesto. Al intentar desatarlo, escuché una tos detrás de mí. Era Ernesto en la puerta con una taza de té. No me gustaba, pero Danielo lo prefería. Jugaban a las cartas por dinero. Vi lo tramposo que era Ernesto. Siempre ganaba, perder era parte de su estrategia. Ernesto tenía una fuente de ingresos extra. Metí la mano en el bolsillo con la jeringa, observando a Ernesto. Le dije que el señor Dinello había fallecido. La taza se le cayó y se rompió. Gruñó que sabía quién lo hizo y se dirigió hacia mí. Listo para usar mi arma, cerró el cajón y me llevó a la habitación. Entró rápido. Lo seguí con cautela. La habitación olía a alcohol y humo de cigarrillo. Había una botella vacía de whisky junto a la cama y sobre ella el nieto del hombre muerto, Paolo. Dormía pacíficamente. Ernesto acusó a Paolo de ser cómplice. Cuando Paolo supo del asesinato, pareció sobrio de inmediato y decidió ir a ver a su abuelo. En el camino, Ernesto me dijo que Paolo le pagó para entrar. Idearon el plan con el ataúd en el que el niño se coló. Pero todo se fue muy lejos, y Ernesto no quería asumir la culpa del crimen que no hizo. En la habitación de Donello,
Paolo corrió a la cama y lloró sobre su abuelo. Le pregunté por qué había venido si nadie lo había invitado. Confesó que la colección de su abuelo era la razón. Quería robar algunas monedas. El chico debía mucho a los mafiosos y lo amenazaron con violencia. Su última esperanza. Pensé que la muerte del anciano salvaría a Paolo, quien heredaría su riqueza. El joven parecía sincero en su dolor y estaba miserable por estar solo. Me acerqué a la ventana panorámica para que el señor Danielo viera las flores en el jardín. En el cristal limpio, noté una huella de labios con lápiz labial rojo. Lo toqué y vi que fue dejado desde el exterior. No estuvo aquí anoche. El dueño temía ser observado por alguien a través de la ventana recientemente. Dijo que era la muerte. No sabía qué lápiz labial usaba, pero sí cuál prefería Camila. El mismo rojo. No pude hablar con el cocinero. La fiebre no se aliviaba. La traté hasta tarde en la noche y sin cambiarme, me dormí. A la mañana siguiente, me desperté con ruido. Paolo, Ernesto y Camila estaban ahí. Paolo agitaba una hoja, acusándome de fraude y asesinato. Le robé el sobre. Era un testamento. El joven lo encontró en el estudio de su abuelo. Pero no halló las monedas buscadas. La colección se perdió. Según el papel, toda la propiedad de Danielo era mía. Paolo estaba listo para atacarme. Ernesto observó nervioso. Lo veía así mientras jugaba a las cartas, pensando en combinaciones. Camila temblaba. El responsable no consideró algo. Escribió el testamento original dictado por el señor Danielo. Ernesto sería su heredero, pero preferí callar y guardar silencio al respecto. ¿Me ayuda a encontrar al asesino? ¿Paolo, Ernesto o ambos pueden ser culpables? El cocinero se sintió mal y casi colapsó, pero Ernesto lo atrapó. Camila fue su segunda pasión. El mayordomo desaprobó. Apresuré a los hombres y ordené a la niña revisar su temperatura y contarme por qué había huellas de labios en la ventana. Camila guardó silencio, así que la amenacé con detener el tratamiento y la fiebre la consumiría. Después confesó. A veces iba a la ventana de Danielo con ropa blanca suelta y una máscara en sus ojos. Mojó su cabello para parecerse a la mujer ahogada, amante del viejo pervertido, vengándose por su comportamiento humillante. El dueño solía alejar la visión, pero no esa noche. Tras el beso de la muerte en su ventana, Camila no notó movimiento. Temerosa de matar al dueño, escaparía. Al pensar en Camila, entendí lo que me preocupaba. El tiempo. Ella estaba en el jardín a medianoche. El reloj se detuvo. Me acerqué a la cosa antigua. Era grande y parecía una casa. Nunca la había tocado antes. Solo Ernesto lo hizo. Lo vi abrir el panel para darle cuerda o limpiarlo. Intenté hacerlo igual, pero no encontré forma de abrirlo. Busqué una y otra vez, pero en vano. Enfadado y desesperado, golpeé el panel y se abrió. Había algo adentro, atascado en el reloj. Lo saqué y cerré los ojos. Los eventos parecían un juego. Bueno, ahora me tocó. Ofrecí tregua y convencí a todos de llevar a Danielo al sótano, más frío. Afirmando que era dañino estar cerca del cuerpo sin vida mucho tiempo, trajeron el ataúd y pusieron el cuerpo en él. Luego, mostré a todos la almohada cubierta con la funda del reloj que puse antes de entrar aquí. Camila gritó y se cubrió la boca. Ernesto agarró la almohada y arrancó la funda manchada de lápiz labial rojo, como si alguien hubiera presionado sus labios contra ella. Camila estuvo en casa del señor Danielo antes de su muerte. Parece que ella lo mató mientras Ernesto la ayudó a ocultar la funda. Vi la bolsa roja en su chaqueta. ¿Y si la colección de Danielo estuviera ahí? Tomé y lancé a Paolo, recibiendo un puñetazo en el plexo solar de Ernesto. Paolo confesó que reconoció la bolsa. Su abuelo guardaba monedas raras en él.
pero debía estar en la caja fuerte del anciano. Al despertar, el mayordomo intentaba quitarle la bolsa a Paolo. El joven daba vueltas, tratando de desatarlo. Finalmente lo logró, y las monedas antiguas se dispersaron. Los hombres las recogieron. Hubo una pelea. Ernesto derribó a Paolo y comenzó a golpearlo. Saqué la jeringa y le inyecté el tranquilizante en el cuello de Ernesto. Volteó en el suelo. Camila corrió hacia él, llorando, y se lanzó. Guardias entraron y nos llevaron a la policía porque el señor Donella no contactó al servicio de seguridad. El primer día verificaron la cerca dañada. En el segundo, entraron. En el interrogatorio, Camila confesó todo. Al mirar por la ventana esa noche, pensó que el señor Donello estaba muerto. Entró en la habitación y el anciano de repente le agarró las nalgas. La ola de odio creció en ella. Camila cubrió a Donello con la almohada. Ella presionó hasta que el anciano dejó de luchar y lloró en la almohada, embadurnando su lápiz. Ernesto la encontró. Él confundió a mí y a Paolo. Cortó el alambre y escondió la funda de almohada. Hizo que sospechara de Paolo, quien apareció en la casa a tiempo. Me puso en mi contra. Nadie sabe qué más habría hecho en este juego, pero gané. El señor Donello fue el principal perdedor. Difícil ganar si tus peores enemigos son tú y tu actitud. Abrí la puerta de la habitación de Víctor y grité. Vi al dueño de la casa donde trabajo colgado de una soga atada a una viga de madera. Fue apenas ayer que celebró su aniversario. 70 años de su vida lujosa, llena de éxito y dinero. El cumpleaños fue la única fecha en el calendario donde los hijos de Víctor se reunieron. La modelo pelirroja Olivia viajó por el mundo para desfiles. Su hijo mayor, John, un sumiller, dejó la casa a los 16 años. Ethan, el hijo menor, no trabajó nunca y vivió con su padre tras la muerte de su esposa, Emma. Apenas terminó la secundaria. Organizaba cenas de vacaciones, pero sin importar lo deliciosa que fuera la comida y lo acogedor del lugar, siempre terminaban en pelea. Y así fue ayer. La noche antes de la celebración, Víctor peleó con Ethan y se gritaron hasta casi el amanecer. Durante la cena, Olivia reprochó a Ethan por no trabajar mientras ella progresaba en su carrera y él se aprovechaba de su padre. Ella hizo una broma picante de que Víctor está cerca de morir. Es hora de hacer un testamento. Este aniversario no pareció un festín. Víctor apretó su mano tan fuerte que aplastó su vaso. Todos se quedaron callados. Miró a su descendencia con decepción y anunció que haría un testamento. Pero ninguno recibiría su fortuna y salió de la sala. Acompañé a Víctor para curar la herida. Él dijo que solo había criado cometas, no niños. Y ahora esas cometas volaban en círculos sobre su cuerpo. Olivia lloró, John gemió y Ethan llamó a la policía. Los policías llegaron, liberaron a Víctor y lo pusieron en el suelo. Detective Foster preguntó quién vio a Víctor por última vez. Fui yo. Me invitó a hablar y ordenó a los herederos salir. Los hijos de Víctor salieron uno a uno. Esperaba un interrogatorio. Informé al detective que Víctor fue asesinado al cerrarse la puerta. Sonrió y dijo sarcásticamente que si hubiera investigado más rápido, estaría en su posición ahora. Su actitud despectiva me dolió mucho, pero le di todos los hechos para demostrar mi conocimiento. Los cortes del vidrio aplastado en su mano eran demasiado fuertes. Víctor no pudo cerrar su puño. Además, no podía atarse la restricción. Según mi experiencia médica, si Víctor estuviera suicida, el surco en su cuello sería más profundo y de otro tono. Y finalmente, al encontrar a Víctor, noté vino derramado en el suelo. No había botella ni vaso en la habitación. El vino fue enviado por su hijo sommelier, John.
Víctor estaba muy feliz con el regalo y la atención de su hijo. Todos conocíamos su historia. Cuando aún era un pobre trabajador y solo soñaba con la riqueza, se prometió beber un vino exclusivo en sus 70 cumpleaños. Él nos dijo que destaparía la botella después de la cena y me pidió llevarla a su habitación, lo cual hice. Vi las gotas, tomé una jeringa del botiquín y las recogí antes de que el asesino las borrara sin darse cuenta. El detective me escuchó y preguntó si alguno de los hijos de Víctor era capaz de asesinar. Sí, cada uno tenía motivos. Además, conocía un secreto del maestro. Si algún niño también lo supiera, sería un motivo para el crimen. Por primera vez en 20 años, revelé el secreto de Víctor al detective. Le di la jeringa con vino y mencioné que el veneno para ratas desapareció de mi cajón ayer. Foster me llamó después para decirme que Víctor fue envenenado. También hallaron cabellos rojos en su ropa. Olivia. Ella era la única que había heredado el cabello rojo de su madre y tenía rencilla contra su padre, quien había entregado a la policía a su novio estafador. ¿Podría él, un sumiller famoso, haber sido quien envenenó el vino que le dio a su padre? El año pasado acumuló $500,000 en deudas por una pérdida en el casino y su padre se negó a ayudarlo financieramente. Pero John era muy inteligente. Si fuera asesino, habría ideado algo más sutil para desviar sospechas. Sin embargo, él la dio. Pero, ¿a dónde fue? ¿Y dónde está el vaso de Víctor? Intenté recordar el nombre del vino, pero no pude. Fui a la habitación de Víctor para limpiar después del trabajo. Escuché un susurro y me escondí entre las puertas. Vi a Ethan caminando en la habitación de su difunto padre, secando lágrimas. Todos experimentan el duelo a su manera. Al parecer, se dio cuenta de lo sucedido, supuse, y retrocedió de la habitación. El suelo crujía. Pisé algo suave. Agarré el trozo de material OD y lo lancé en mi bolso en la mesita de noche, fuera de la habitación de Víctor. Ethan salió e irritado me pidió que volviera en 1 hora para limpiar de nuevo. Tomé mi bolso y salí apurado al pueblo. No recuerdo la última vez que estuve tan apurado. La carretera estrecha era lo único entre mí y el objetivo, pero el semáforo se puso rojo. Esos 30 segundos de espera fueron tortura. Al ponerse el semáforo en verde, crucé corriendo. Un auto estacionado al costado de la carretera chocó contra mí y apenas me recuperé. Tropecé con los adoquines, caí de cara. El dolor subió por mi pierna, cabeza giró y ojos se oscurecieron. Alguien salió del coche. En vez de ayudarme a levantarme, tomaron mi bolso, se subieron y aceleraron. Ocurrió en segundos. Alcé la cabeza y vi que el coche que se alejaba era un viejo Ford con matrículas sucias y se iba a gran velocidad. Al ver el rasguño en el parachoques, supe que era el coche de Víctor, regalo de cumpleaños para Olivia. Si intentaban matarme y robar un bolso con evidencia de un crimen, me estaba acercando en mi investigación. Olivia mató a su padre por resentimiento hacia su estafador favorito, ahora convertido en justicia. Me levanté rápidamente y corrí hacia donde debía obtener la respuesta. ¿A quién es el asesino? Por la tarde discutíamos el funeral de Víctor en su oficina, al final del pasillo. La conversación fue interrumpida por el timbre. Estaban el detective Foster, el notario Vogler y una joven que reconocí al instante. Los hijos de Víctor se asombraron al verla, ya que ninguno la había visto antes. Vogler leyó el testamento de Víctor guardado en una caja de seguridad en la estación de tren, que solo Víctor y yo sabíamos. Ni siquiera el niño al que se le legó la herencia y la propiedad iba a ir al misterioso extraño, Alicia. Olivia comenzó a gritar que era la amante de su padre, pero la respuesta de Alicia sorprendió más a todos, porque ella era la hija de Víctor. Uno de los herederos sabía de su existencia. El padre envió a Alicia un mensaje con la palabra nos en la noche de la muerte, pero al parecer no escribió antes de morir.
Alicia mostró el mensaje en su teléfono como prueba. Ethan llamó de inmediato. Todo es absurdo, porque el suicida habría escrito el mensaje hasta el final. Sin embargo, el detective sorprendió a los herederos. De hecho, su padre fue envenenado con vino y colgado después de morir. Ethan miró a John, el sumiller. ¿Envió vino a su padre hoy por la mañana? John sonrió. Sí, él quería vengarse mentalmente de su padre por negarse a pagar sus deudas del casino, pero solo mentalmente. Tampoco le había dado vino a su padre, y se sorprendió cuando Víctor le agradeció el regalo. Después de todo, no tiene dinero para una botella tan cara que Víctor soñaba. Deudas absorben todo. John seguro que regalo fue hecho por hermano A, sabiendo su situación vergonzosa. Durante las peleas nocturnas, no hubo tiempo para preguntar quién lo ayudó tanto. Por la mañana su padre se había ido. Ethan y Olivia dijeron que no compraron vino. Foster sorprendió a todos al encontrar mechones del cabello rojo de Olivia en la ropa de Víctor. Olivia empezó a discutir rápido y nervioso que no tendría fuerza para colgar a su padre del techo. El detective me pidió que le contara lo que había descubierto hoy en la ciudad. Tenía mucho que contar. Apurado por llegar a la tienda de licores más grande de la ciudad, casi me matan con el auto de Olivia. Ella se enfadó más. El coche fue robado hace 2 semanas, pero lo ocultó a su padre. Le pedí esperar, la verdad salió. En la tienda mostré al dependiente un trozo de corcho que encontré. Le pedí que me dijera quién compró tal vino, porque el corcho, según mi leyenda, sobró de una botella que me regalaron. No recuerdo quién, pero muestra parte del emblema de la bodega, lo que ayudaría a descubrir a la persona que me complació. La niña me dijo inmediatamente el amable hijo de Mutton Roth, 1945. $100,000 por botella. Solo 2 en el pueblo. Uno en la tienda y otro comprado por Ethan. He sido doméstica mucho tiempo. Bueno, guardando secretos. Sé que Ethan halló correspondencia entre su padre y Alicia en cartas. Alicia no lo llamó papá. Ella escribió a Víctor. Ella confesó que lo extraña y lo ama. Ethan pensó que era su asunto y acusó a su padre de engañar a su difunta madre. Le reveló la verdad de su hija del primer matrimonio. Él pidió que no se lo dijera a los otros niños, porque nadie sabía del primer matrimonio fallido de Víctor y Alicia. Quería lucir perfecto ante su familia. La noche previa a su cumpleaños, Víctor dijo no dará más a Ethan y que irá al notario mañana. Eso fue cuando Ethan decidió matarlo. Para evitar que su padre haga un testamento, lo mató de inmediato para obtener su parte del dinero. Por la mañana del cumpleaños de Víctor, Ethan compró vino y veneno para ratas que robó de mi cajón de herramientas. Lo dejó bajo la puerta como si fuera un mensajero. Ethan sabía que su padre bebería antes de dormir, su sueño de infancia. Nadie había pensado que un sueño pudiera ser tan tóxico. Ethan fingió que la botella era un regalo de John para desviar las sospechas de sí mismo. Sobre el coche, Ethan lo robó de Olivia, a pesar de su hermana, quien desaprobaba su estilo de vida y con quien no encontraba puntos en común desde la infancia. Después del crimen, el coche fastidió a su hermana exitosa y odiada. Cuando Ethan me vio espiándolo en el pasillo y poniendo algo en mi bolso, decidió eliminarme para no levantar sospechas sobre Olivia. Sin embargo, no logró matar 2 pájaros de un tiro. Calculó mal muchas cosas. No sabía del detalle de las marcas en el cuello de los ahorcados. Él compró el vino y dejó caer el corcho para quemarlo en la chimenea. No sabía que su padre había hecho un testamento tiempo atrás y confiado el dinero a Alicia. Tras todo, los otros 3 niños se portaron mal con su fortuna y tuvieron problemas por dinero. Antes de que pudiera terminar, Ethan fue arrestado. Ahora trabajo en Alicia's. Recibí una recompensa de la policía por cooperar y ayudar en resolver el crimen.
Alicia no dio a ninguno de sus hermanos el dinero de su padre, excepto a Ethan. No necesitará dinero en la cárcel pronto. Lo más sorprendente es que los hijos de Víctor se reúnen mensualmente en la casa, como él soñó. Alicia, el secreto de la familia, se convirtió en su centro, reuniendo a todos por cosas importantes, no dinero.